Amén. Pastores de Iguazú. Puerto Iguazú, Misión. Misiones. La Tarata del Iguazú. A ver. Colosenses, vamos a abrir nuestra palabra, o la palabra, Colosenses capítulo 1, verso 13. O si quieren empezarlo del 12, no hay ningún problema. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Reino. Reino. Hablamos de reino, que quiere decir gobierno. No puede haber un rey sin territorio. El territorio de Dios somos nosotros. Amén. Pero fíjense, acá la palabra dice, trasladado al reino de su amado Hijo, pero Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y ahora estamos en el reino de la luz, en el reino de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Cualquier cosa, por favor, pregunten. Cualquier cosa que necesiten que aclare, lo hacemos. Cuando hablamos de guerra espiritual, nos imaginamos que hay que pelear contra los demonios, contra todos los diablos habidos por haber. Y yo no he encontrado en la Biblia que Dios nos mande o haya dado una orden para pelear contra ellos. De ninguna manera. En Efesios capítulo 6, verso 10. Usted me dice si ya lo tiene para ir compartiendo la palabra. Amén. Amén. Bien. Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Subraye la palabra vestíos, porque de ellos vamos a hablar nosotros. Y va a encontrar que esta palabra es clave entre muchos textos que tienen que ver con guerra espiritual. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ahí dice, para que puedan, ¿qué? Resistir. Resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar Firme. firme. Usted solo debe tomar la armadura no para enfrentarse contra aquello, sino para resistir y para estar firme. Dos cosas. En esta pelea, en esta guerra espiritual, hay que resistir al enemigo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Y después dice que debemos estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Son textos que nosotros hemos conocido siempre, desde que llegamos a la iglesia, se nos ha hablado de esto. Yo lo que quiero es que en el reino, nosotros nacimos en un reino, en el reino de las tinieblas. Tinieblas. Exacto. Nacimos de la carne y caminamos en la carne. Y fíjense en esto. El problema es que las cosas de la carne no van con las cosas del espíritu. Y las cosas del espíritu tampoco van con la carne. Amén. 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 Acá tengo varios. Ahí está, mi Señor. No sé si pueden ver qué tengo en mis dedos. Un granito. Un granito. Una pelotita, un granito. Una pastillita. Es una semilla. Ah, semilla. Ok. Es una semilla. Si yo preguntase, ¿qué ve usted? Una semilla. Una semilla. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué más ve? Semilla. Yo veo un árbol. Amén. Y yo veo muchos frutos. Y veo muchas semillas. ¿Qué más puede ver acá? Un bosque. Multiplicación. De una semilla, ¿qué puedo ver? Un bosque. Un bosque. Qué tremendo. Ahora, Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, o alguien lo quiere leer. Leo. Sí, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien. ¿Qué entró en el mundo? En el hombre, en el mundo. ¿Qué entró? El pecado. ¿Cuántos pecados entraron? Uno. Una sola semillita fue plantado en el corazón del hombre.
Este ejemplo que acabo de dar de la semilla es lo que está pasando en nuestro corazón, o lo que pasó. Un solo pecado entró en el mundo. ¿Y cómo es que conocemos tantos pecados? Si enumeramos, se multiplicó, se ramificó. ¿qué le parece? Creció el árbol. Creció el árbol, dio un Y fruto. dio frutos. Y en esto vamos a ver que en ninguna parte habla los frutos de la carne, pero sí habla de los frutos del espíritu. Amén. Los pecados de la carne y los frutos. O sea que en este reino de las tinieblas, el pecado ha dado frutos, y muchos. Lo tenemos acá a través de esta semillita. ¿Por qué? Fíjense, hay que nacer de nuevo. Porque es necesario nacer de nuevo. Porque si en el mundo natural nacemos de la carne y la carne ya tiene su semilla de maldad, esa semilla ha producido un montón de pecados, ¿cierto? Amén. Ahora, es necesario nacer de nuevo en el reino de los cielos. ¿Cuándo nacemos de nuevo? A través del bautismo. El bautismo. Bautismo. Pero fíjense que nacer de nuevo implica morir para nacer. Amén. La Biblia menciona que nuestro viejo hombre ya fue crucificado en la cruz. O sea, tuvo que existir por fe una muerte para que yo pueda nacer de nuevo. Cuando yo nací en la carne, yo ya nací con el pecado, con la semilla en mi corazón. Ahora, los que nacen del bautismo, eso es nacer del Espíritu, porque es por fe. Pero allí sucede algo. Lo vamos a ver a través de la Biblia. En Romanos 5, 12 en adelante, donde estábamos leyendo, el verso 17. Pues, si por la transgresión de Adán, vamos a poner no de uno, sino vamos a poner de Adán, solo reinó ¿qué? La muerte. Muchos más reinarán en Cristo por uno solo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de justicia. El 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos. O sea, es necesario nacer de nuevo para cambiar este modelo. Antes en la carne, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, qué bueno que es esto, nacer del espíritu. Y eso es lo que sucedió. Muy buen día, buenos días. Nacer del espíritu. Por eso es que todos nosotros ya nacimos del espíritu. No es que vamos, ya nacimos.
hay una nueva vida. En Jorge ya no está el pecador. Ahora tú, dice la palabra, eres justo. Amén. Hay una nueva semilla puesta en ti. Amén. En todos nosotros hay una nueva semilla. Esa nueva semilla, fíjense que se va a hacer un árbol y va a dar muchos frutos. Pero los frutos que va a dar van a ser diferentes a los que dio la carne. Acá vamos a San Mateo capítulo 13, verso 4. Si alguien lo tiene antes, lo puede leer. ¿Cuánto? 4. Mateo 13. 13, 4. 3 y 4. 13. Al sembrar una parte de las semillas, cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Bien. La semilla es el reino. Amén. Es a donde pertenecemos ahora, es donde estamos ahora. Por eso se escucha mucho decir, erróneamente orar, diciendo, Señor, quiero ser digno, no soy digno de ser tu hijo. No, tú naciste. No se nace por elección. Yo no elegí dónde nacer. Yo sé que yo vine a este mundo, no sé cómo, pero yo estoy acá. Y todos nosotros estamos ahora en el reino de los cielos. ¿Por qué nacer? ¿Por qué el Señor pide nacer de nuevo? Porque un bebé no tiene historia, no tiene pasado. Por eso nosotros queremos entender, o debemos entender ahora que nacer del Espíritu, desde el día que nosotros nacemos en Cristo Jesús, no tenemos ya historia porque el Señor dice que nuestros pecados, nuestro pasado, lo arrojó a lo profundo del mar. Ahora usted y yo comenzamos a escribir una nueva historia bajo la justicia de Dios. Romanos capítulo 6, verso 6. Acá dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto es real. Necesitábamos nacer en el Espíritu, pero antes teníamos que morir.
nuestra muerte lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Por eso enseñamos que el hombre precisaba una doble solución. Había que tratar él o la semilla y los pecados. La crucifixión, el cuerpo de Cristo, trató el pecado, morir a la vieja vida. Y la sangre de Cristo para todos los pecados nos limpia. Amén. Si alguien lo entiende, por favor, pido que me vayan diciendo que repita y lo hago. Por esto tenemos que entender que si somos nuevas criaturas, hoy tenemos que enseñar algo diferente como es el bautismo en Cristo. Nosotros no, fíjense en que antes, en el bautismo, hacían preguntas, ¿quieres ser bautizado? ¿Quieres tener a Cristo? Y hacían una encuesta. Pero no te decían que vos tenías que morir. Porque no puedo llevar gente viva al cementerio. ¡Qué locura! Y es lo que hicieron con uno. Yo siempre digo, a veces la iglesia tiene más zombies que nacidos de nuevo. Porque tenemos que entender que yo he muerto a la vieja vida. Entonces puedo ser enterrado, entonces puedo pedir el bautismo. Si he comprendido que he muerto en la cruz del Calvario. Por eso, aun cuando tomamos la Santa Cena, ni siquiera allí descubrimos el significado del pan. Mencionamos la sangre, que es un pacto, que estamos limpios, y el cuerpo. No, el cuerpo es más importante porque destruyó la semilla. Siempre digo, si yo quisiera tener mi ciudad en oscuridad, no puedo salir a la calle y romper los focos y que la ciudad se quede sin luz. Yo, para que la ciudad se quede sin luz, debo ir a la usina, a la central, dinamitar la central para que no pueda, ¿qué? Seguir generando más corriente. Era necesario que la semilla sea destruida. Y lo único que ha destruido la semilla es la cruz. Cuando Cristo muere allí, nosotros morimos con él y allí fue destruido la usina de pecado. Fíjese que antes de que usted viniera al mundo, usted no tenía pecado, no estaba. Pero el pecado es por herencia. Cuando yo pregunto a veces si un bebé es pecador, muchos dicen que sí es pecador. O no, que no es pecador porque no hace cosas malas. Pero un bebé es pecador por herencia, porque ha heredado, por cuanto la Biblia dice que el pecado entró en el mundo, uno solo, y el pecado pasó a todos los hombres. O sea, es por herencia. Teníamos una herencia pecaminosa, pero que Cristo en la cruz nos hizo libre. Allí se terminó y el pecado
no se enseñoreará más de vosotros. Eso es lo importante que debemos aprender para orar, porque nosotros oramos sin fundamento. Es necesario entender la verdad, porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Bien. Fíjense, y uno diría, ¿qué tiene que ver todo lo que estamos hablando con guerra espiritual? Porque nos prepararon para enfrentar los demonios y no sé, nunca lo he visto, me han preparado para aquello y hay gente que anda buscando demonios en cualquier lado. El peor demonio no está afuera, el peor demonio soy yo. El peor diablo está adentro, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate, no del diablo, sino de ti mismo. Fíjense que Judas caminó con Cristo Jesús todo el tiempo. Y parece que dentro de nosotros vive un hito que siempre vive traicionando al maestro. Nuestro territorio, nuestra vida hoy le pertenece a Jesucristo. El rey es Él. Ahora ya no soy pecador, ahora soy justo. ¿Qué son? Eso es lo que somos, pero no oramos como tal. La palabra sí tiene poder, pero no decretamos nunca lo que somos. Siempre estamos diciendo lo negativo. Pedid y no recibís, porque pedís mal y la oración es mala. Yo estoy pidiendo desde el reino de las tinieblas y yo ya no vivo allá, ya no existo allá. Yo estoy en un nuevo reino. Estoy en el reino de la luz, en el reino de Jesucristo. Donde tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Amén. Amén. ¿Mm? Bueno, hemos dicho, a ver, recién se está uniendo más gente. No sé si los ven. Pero allí están todos y me alegro verlos. Cacho, buen día. Nancy, buen día. María, buen día. Pastora Nancy. Son de Salvador Maza. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. Estamos mencionando acerca de en qué lugar nos ha traído el Señor a su reino, según Colosenses 1:13. Estamos en un reino y hablábamos que nosotros hemos nacido en otro reino, en el reino de la carne, las tinieblas. Por eso lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando nacimos en esta tierra, había una clase de semilla plantada en nuestro corazón.
Por eso había dado el ejemplo de qué significaba una semilla. Es la que tengo en mi mano. Yo puedo ver una semilla y si pregunto, ¿qué más puedo ver? Veo un árbol. Veo más frutos. ¿Qué más puedo ver? Si hay más semilla, si hay más fruto, puedo ver un bosque también. De una semilla puedo tener un bosque. Qué increíble. Así fue, un solo pecado produjo montones de pecados. Esa semilla, el diablo fue muy inteligente en sembrar. No sembró sembró uno solo para generar muchos pecados. Amén. Y cuando leíamos que Adán es figura de Jesucristo, o Cristo figura de Adán, en que por Adán todos pecábamos, todos estábamos muertos, pero en Cristo Jesús todos tenemos vida eterna y en Cristo Jesús todos fuimos llamados justos. Se nos cambió nuestra herencia. Terminó la herencia pecaminosa y comenzó la herencia de Cristo Jesús en nosotros. Amén. Amén. Ya sabemos ahora por qué los frutos, por qué es necesario. Fíjense en que nacer de nuevo nos lleva nada más que a prepararnos o a mejorar la santidad. Yo había pedido que no se olviden de una palabrita, según Efesios 6, once. Vestidos. Exacto. Vestíos. Efesios, ahora 4:24. Vamos a hablar de la vestidura. Amén. Hasta acá se entendió la primera parte. Perfecto. 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra vestíos es la que quiero que tomemos en este momento. Y sabemos que vestirse es ponerse ropa nueva. Y en otra versión dice despojaos, quitarse. Pero vestirse del nuevo hombre. La palabra vestirse acá no está hablando de que usted se va a sacar ropa, se va a poner nueva ropa. No estamos yendo al culto, no nos estamos cambiando, sino está hablando
del modo de ser. Vamos a cambiar esto y decir, cambien, vístanse del nuevo hombre. Ahora sean nuevas personas. Dejen lo viejo. Quiere decir, si antes mentías, ahora ya no vas a mentir. Si antes eras ladrón, hoy ya no lo vas a hacer. Vestirse, cambien su modalidad, su modo de ser. Fíjense que a esto, en un momento, le puse una palabra linda que busqué para poder predicar, lo que se llama transicionar. Cambiar de estado, de pasar de un lado a otro. Eso es transicionar. ¿Qué podemos poner un ejemplo? ¿Qué puede transicionar? El agua. El agua, perfecto. Pasar de estado líquido A sólido. a sólido. Y la transición duele. Sí. Porque te va a costar cambiar. Te va a costar dejar pecados. Te va a costar y vas a tener que ejercitarte todos los días a dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Incluso acá tenemos en la palabra, vamos a encontrar que este cambio, que debemos hacerlo, se encuentra en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. El que lo tenga, por favor, puede leerlo. 7:1. Sí. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. Fíjese que en una oportunidad, charlando con una pastora, o sea, mi madre espiritual, le dije, pastora, ¿usted sabía que se perfecciona la santidad? Y pegó un grito en el cielo, no, ¿cómo va a perfeccionar la santidad? Y le mostré a través de la palabra lo que había encontrado. Perfeccionar la santidad. Y ahí vino la pregunta, ¿cómo se perfecciona la santidad? Perfeccionar la santidad, porque encontramos que la palabra santidad, en respuesta a eso, significa no es lo que hago, sino lo que soy. La santidad no tiene que ver con las obras que yo hago, sino la clase de persona que sos. Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que haces. Más bien el cielo está hecho para las buenas personas, no para las malas personas. O sea que acá hay que cambiar de conducta, hábitos. Acá hay que cambiar sí o sí todo esto. La santidad la debes perfeccionar todos los días en ser un buen esposo,
una buena esposa, ser buenos padres, ser buenos vecinos, ser un buen cristiano, ser un buen capellán, ser un buen pastor. Fíjense que hay gente que se va de la iglesia por el maltrato de pastores. Yo soy uno de ellos. Nosotros somos el resultado del maltrato, de abuso ministerial, abuso de confianza, porque a veces ni mi padre me ha tratado tan mal. Entonces, yo creo con todo mi corazón que la Biblia no nos da esa facultad para traspasar estos límites de respeto, para traspasar estos límites que tenemos contra el hermano o con el hermano. Muchos hermanos en el camino heridos. Nos toca un ministerio nosotros de restauración, de restitución, de restituir a tanta gente, y esto hemos hecho en tanto tiempo. Parece que nos hemos pasado yendo por este camino, levantando pastores, líderes, diáconos, hermanos, en con todos los carteles que hayan tenido, hayan recibido, pero abandonados en el camino. Y mire, las armas de nuestra milicia no son cuando descubro la palabra, esta palabra, se me abre un panorama en guerra espiritual que dije, wow, ¿por qué no me enseñaron esto? Porque yo pensaba que ayuno y oración le dábamos al diablo con todo. Pero encuentro que San Marcos, capítulo 16, la comisión, en el trabajo que debemos hacer, allí dice que debemos predicar el reino, orar por los enfermos, echar fuera demonios, pero en el nombre de Jesús que vamos a echar todo demonio. Y ahí no dice que si orás o ayunás vas a echar demonios. Allí dice que tú vas a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. A ese texto lo podemos reforzar con Colosenses 2:15. Si alguien lo tiene, por favor. O 2:16, creo que 2:15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y sale. A ver. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús triunfó, los venció, los exhibió. Señor, ahí están todos derrotados. Y esa legalidad nos la dio a nosotros, a la iglesia. Así que la iglesia no debe prepararse para vencerlo. Ya están vencidos.
Ahora, por eso vuelvo a repetir, el problema no es el diablo, no son los demonios, el problema somos nosotros. Porque nosotros queremos enfrentar al reino de las tinieblas con arma de las tinieblas, estando llenos de un armamento negativo, lleno de mentira, de odio, de rencor, de falta de perdón. A ver, ayúdenme. De celos, de ira, de envidia, de orgullo, gritería, Contienda. contiendas, peleas, divisiones. Mire, toda esa semilla, ¿a qué reino pertenece? Tiniebla. Tiniebla. Son cosas de la carne. ¿Y cómo queremos confrontar al diablo? Con sus propias armas. Veamos Gálatas 5:16. Amén. Amén. Digo pues, ¿o alguien lo quiere leer? Amor, ¿lo tenés? Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a enumerar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y bueno, etcétera. Podríamos seguir nombrando, a los cuales dice, los amonesto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, si esto es lo que practicamos estando en Cristo Jesús, la palabra de Él se va a cumplir cuando diga, no los conozco. Pero hicimos milagros, fuimos al culto, dimos los diezmos, y el Señor te va a decir, no te conozco. O sea, las obras no nos van a salvar, pero los frutos del Espíritu, eso sí, va a cambiar la historia. ¿Por qué no podemos tener victoria en nuestras vidas? Porque son más las armas del diablo que las de Jesucristo en nosotros. Hay más armas del reino de las tinieblas que del reino de la luz. Porque ahí nomás podemos continuar. El 24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué tremendo, esto es hermoso. Gálatas 5:22, pasemos al 22. Dice, mas el fruto del Espíritu
mire lo que es. Todo lo contrario. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta primera parte que tenemos, nos damos cuenta que en este reino del cual nosotros hablamos, pregonamos, enseñamos, pero ¿qué enseñamos? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Santidad? ¿O estamos lejos de entender la santidad? ¿Cómo yo puedo enseñar estando en desacuerdo con mi esposa, en pelea, en discordia? ¿Cómo yo puedo ministrar a un pueblo cuando no tengo o estoy en falta de perdón? Entonces, traspasamos, ministramos lo que hay en nosotros. En vez de ministrar paz, gozo, paciencia, ministramos todo lo contrario. Yo creo que acá nos hemos equivocado mucho en cuanto que guerra espiritual significaba pelear contra los brujos, pelear contra esto, contra aquello. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Son poderosas por el Espíritu. Mañana vamos a hablar de algo especial que es ser parte, ser territorio de Jesucristo. Pero vamos a hablar de los frutos de la que Dios viene a buscar de nosotros. Mis amados, hasta aquí nomás llegamos. La primera parte. Amén, amén. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren alguna inquietud? Estuvo muy claro. Estuvo todo muy claro. ¿O tomo prueba en este mismo momento? Bueno. Está todo anotado. Muy claro. Las armas de nuestra milicia no son. Carnales. ¿Y cuáles son las armas carnales? Idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Bueno, a ver, eso está escrito. A ver, digamos los propios. Mira, Jorge. Sí. ser desatento. Escuchen, ahí están hablando. ¿Qué, mami? Ser desatento, pereza, vagancia. Nervioso, marmor. Queja. Quejón. Queja. Digan ustedes alguno. Porque lo que pasa es que ellos ya son tan santos, se han olvidado de los pecados. La Perfeccionado. La santidad. A ver, lo de Salvador. Los de Salvador Massa. ¿Algún pecadillo? Activen el micrófono los de Salvador Massa. Ahí. Ahí, ¿cuál dijo? Picadillo. Se enoja. Humor también. Mal humor, Mal humor. ¿Ustedes lo conocen al hermano Ibi? Ibi, sí.
al hermano idiota. Mira. Ese vive idiota todo el día, no sé, nunca tiene buen humor, no sé qué le pasa, pero parece que tiene que nacer de nuevo. Sin gozo. Es que lo puede llamar al hermano Iri y decirle, vaya cambiando porque va mal, hermano. ¿En qué reino estás? Ujú. Bien. Y fíjense que los demonios sí saben esto. Sí. Los demonios te conocen tal cual eres. Por eso cuando uno va a liberar a una persona, los demonios te confrontan. No si has leído la Biblia, no si fuiste al culto, sino confrontan tu persona, tu forma de ser. Y allí somos avergonzados que tenemos que salir. ¿Ven? Amén. Bueno, mis amados, primera parte, que el Señor me los bendiga mucho, Amén. mucho por Amén. meditar, Amén. por pensar. Y me gustaría que mañana comencemos haciendo un raconto de esto y vayamos exponiendo qué me gustó, qué entendí y qué debo cambiar también. Ahora, ¿qué arma tengo que dejar? Ah, nadie quiere hablar ahí todo. A la verdad que muchas armas tengo que dejar yo también, no crean que ustedes. Pero mañana vamos a